este negacionismo del cual venimos notando en la campaña, ¿cómo se observó ayer? ¿Cuál es tu perspectiva en este debate también? Bueno, la verdad es que ayer, justamente en el bloque donde tocó hablar de derechos humanos, se desvió la conversación y se puso bastante virulento. No se trabajó particularmente esta situación que se viene, como bien vos decís, que se viene dando hace unos cuantos años en la Argentina, que tiene que ver con... El negacionismo es un dispositivo discursivo que lo que hace es poner en disputa qué pensamos de lo que ha sucedido en la historia, ¿sí? Es una forma de disputar los discursos que nos cuentan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Donde hay una disputa por el pasado es porque existe una disputa por el presente. Y ese es el mecanismo, uno de los mecanismos que se está utilizando. No es nuevo, ¿sí? No es nuevo, pero sí viene instaurándose por lo menos desde el año 2010, 2012 con mucha más fuerza en los discursos en la Argentina, en los discursos políticos en la Argentina. Entonces, ¿qué es el negacionismo? Negar rotundamente lo que sucedió, particularmente en la época de la dictadura, en el genocidio en la Argentina, en el último genocidio, ¿no? Porque ha habido otros previamente, en el último genocidio en la Argentina no se niega, no es el mecanismo de la negación en sí. Este mecanismo tiene otros carices, como por ejemplo la banalización, como por ejemplo poner en disputa las cantidades, las referencias, es decir, no fueron 30.000, fueron 8.500. O sea, se pone en duda aquello que en algún momento se construyó como una memoria histórica que da cuenta de aquello que pasó, ¿sí? La memoria se construye, ¿sí? Y toma legitimidad en el campo de lo social, en el campo popular. Y entonces eso se está disputando en este momento. Y aparecen estos discursos que nos ponen en tensión porque lo que ponen en discusión es qué nos pasó en el pasado. Pero eso que nos pasó en el pasado y lo que se pone en tensión tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Por eso es que hay que revisarlo. Por eso es que hay que habilitar el debate y decir, discutamos. Veamos de dónde sale lo que ustedes dicen, veamos de dónde tanto los organismos de derechos humanos como las conquistas que vienen desde allí sostienen que son 30.000 o 30.400 cuando incluimos a los colectivos LGBTQI+. Bien, ahora, hablando del negacionismo en materia de derechos humanos, también se desvía la atención para, de alguna manera, pensar cuáles son crímenes de lesa humanidad y cuáles no. Esto en algún momento pensamos, o en realidad creíamos, podemos decir de manera utópica, que esa disputa o eso ya no estaba en discusión, ¿no? Y de repente, con el paso del tiempo, creíamos que se había consolidado la democracia, sí, claro que había pensamientos de ese estilo, pero hoy volvemos a poner también en discusión incluso esto, los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opinión te merece? Sí, vuelve otra vez algo a mí me pone crespita, hablando en criollo, digamos, y en cuyano, me pone crespita poder escuchar esto de volver a escuchar que fue una guerra, volver a escuchar que había dos demonios, volver a escuchar que los militares se excedieron. Todo esto, la verdad que nos pone como incómodos, pero no podemos perder de vista que como es una construcción de sentidos, la historia y la memoria son construcciones de sentidos, se dan en el plano de la lucha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no negar que existe ese otro discurso que nos está disputando aquello que conseguimos como defensores de los derechos humanos. Ese discurso está y va a estar siempre en el plano político. Lo que hay que ver es de qué manera podemos en el debate desactivar estas falacias, estos mecanismos, estas negaciones, estas banalizaciones con construcciones que tienen más que ver con la cuestión de la historia real, digamos, de lo que sucedió. Entonces, debemos habilitar el debate, no debemos negarlo, no debemos ningunearlo, debemos buscar la manera de reconstruir nuestros propios relatos para poder dar la disputa que hay que dar en esto que lamentablemente no solamente ha avanzado en el plano del discurso político, sostenido en un discurso apolítico. O sea, avanza en el discurso político sobre un discurso apolítico. Lo que nos está sucediendo es que ha permeado la ciudadanía y se han construido nuevas representaciones en torno al genocidio, al terrorismo de Estado,
a la última dictadura cívico-militar eclesiástica, donde hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que empieza a dudar de esto que ya habíamos dado por real, ¿no? Esto que ya habíamos construido como una verdad histórica. Entonces, allí me parece muy, muy importante que se está haciendo, ¿no es cierto?, la función de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, que están trabajando en poder volver a poner sobre la escena, sobre la arena política, aquello que sucedió, aquello que todavía no se ha podido poner sobre la verdad, sostenerlo desde los juicios. Los juicios funcionaron como un dispositivo de verdad, como un dispositivo de memoria, pero también como un dispositivo de verdad sobre lo que nos pasó a los argentinos y a las argentinas en la década del 70. Entonces, me parece fundamental, más allá de la emoción que nos produce a quienes hemos acompañado, si bien no fuimos víctimas, hemos acompañado a víctimas del terrorismo de Estado, esta sensación de otra vez estamos escuchando lo mismo. Sí tenemos que volver a rearmar nuestras fuerzas políticas y desde la política, sin negar a aquellos que dicen cosas distintas a las que nosotros hemos podido llegar por la lucha y por la búsqueda de la verdad y por la búsqueda de la justicia, sin negarlos, poder dar una disputa en el plano de la política. Bien. Por último, Jimena, desde tu lugar, ¿podrías resaltar la gravedad, si es que la hay, nosotros percibimos que es así, de algunas de las afirmaciones que dio la candidata a vicepresidenta que tiene Milei por parte de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, días previos a que finalmente fuera este debate, que llamaron claramente la atención, pero bueno, hoy se centra finalmente en el debate, pero no por eso quedan de lado esas afirmaciones que después trató como de arreglar, pero realmente es el pensamiento que tiene justamente dentro del partido. Sí, allí hay algo muy que venimos viendo de alguna manera, que tiene que ver con que estos discursos se han apropiado de los discursos de los derechos humanos. Entonces utilizan las mismas figuras, como la figura de la víctima, para poder poner sobre la escena pública algo que siempre les falta, siempre hay en primer lado una utilización de lo que se consiguió desde la lucha por los derechos humanos y en segundo lugar una sistemática simplificación de lo que fue la dictadura genocida en la Argentina. No fueron dos demonios, o sea, no es tan simple como que las víctimas de los insurgentes de los años 70 fueron igual a las víctimas del terrorismo de Estado. No fueron iguales, no podemos equipararlos, pero sin embargo están utilizando estos mecanismos de cooptación o de trabajar en los mismos conceptos para poder permear en las representaciones sociales, que es un poco la lucha que venían llevando los organismos de derechos humanos. Es grave, es gravísimo en realidad. El negacionismo es gravísimo porque está incidiendo en aquellos sectores de la sociedad que nunca pudieron problematizar la cuestión del terrorismo de Estado y el genocidio en la Argentina. Sobre todo las juventudes que incluso no la vivieron. Entonces, lo que hay que salir a hacer es rescatar la política, porque es desde allí donde lo vamos a hacer, porque es desde allí donde se aprendió. Los organismos lo hicieron desde la política. La política es nuestra herramienta. Poder rescatar esa acción, esa práctica, la de la política, para poder avanzar en estos discursos negacionistas y poder dar cuenta de que la historia nos ha mostrado que sí se puede construir una memoria, una verdad y una justicia sostenida en las memorias de las víctimas.